Bueno, el martes pasado dijimos que hoy íbamos a hablar del organismo al que de manera permanente Argentina ha recurrido desde 1956 hasta el presente, que es el Fondo Monetario Internacional. Vamos a contar algo de la historia, más allá de que sea tan actual el debate sobre la conveniencia o no de concurrir al Fondo Monetario. Yo he expresado mi opinión, lo dijimos con Julio el martes pasado. Yo personalmente creo que no tenía opción Argentina, que no tiene opción que no sea solicitar ayuda del Fondo Monetario Internacional. Pero ¿cómo fue esta historia? Digamos que allá por los años 30, por 1929 en realidad, un jueves negro, una de las tantas crisis globales, pero esta fue singularmente importante, la Gran Depresión, terminó con la ilusión de que se resolvía todo con el funcionamiento de los mercados. En esa imagen que tenemos allí, hay una persona que es conocida para los economistas, que está aquí sobre la derecha, que era John Maynard Keynes. Keynes escribió en el 36 una teoría para demostrar de que el Estado no podía estar ausente de intervención económica porque el capitalismo tenía ciclos de crisis que eran inevitables. Pero quien está con él allí es menos conocido, pero seguramente es más importante de lo que a priori se lo juzga. Ese señor se llama Dexter White y era un funcionario del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Por qué esa foto? Porque miren, en junio de 1944 ya todo el mundo sabía que la guerra la ganaban los aliados y el presidente de los Estados Unidos convocó una reunión, que es una famosa conferencia mundial en Bretton Woods. De esa conferencia nació el Fondo Monetario y nació el Banco Mundial. Pero este señor, White, en realidad es el que había preparado el proyecto de creación de un sistema monetario en el cual había una moneda patrón, que era el dólar, y que era convertible al oro. Y el resto de las monedas se vinculaban a través del dólar, fijaban su valor. Era una estructura de tipos de cambio fijo. Cuando se creó el Fondo Monetario Internacional, la equivalencia era que 36 dólares eran equivalentes a una onza troy de oro. Ese sistema funcionó hasta el año 70. En los 70, Estados Unidos resolvió declarar inconvertible su moneda y el mundo se quedó virtualmente sin moneda internacional, aunque el dólar sigue siendo una moneda, digamos, de intercambio. Pero me gustaría mostrarles en esta placa, esto es actualmente, de los 44 países que participaron de la reunión de Bretton Woods, hubo 42 que formaron parte. La Unión Soviética había enviado su delegado firmó una nota agradeciéndole al presidente de los Estados Unidos, pero después no se incorporó al Fondo Monetario. La que tampoco se incorporó al Fondo Monetario fue Argentina. Argentina, por entonces, los 40, con gobiernos, podríamos decir, germanófilos, no estaban definitivamente decididos a compartir con los aliados la formación de la nueva economía global. En realidad Argentina entró en 1956. Pero el dato curioso es que el programa que se puso en vigencia para crear el fondo era el de Dexter White, no el de Keynes, que había presentado uno, porque Keynes presidía la misión del Reino Unido. Por supuesto, Estados Unidos, la potencia más poderosa, se aprobó este sistema de moneda patrón, es decir, del dólar convertible. Pero quien preparó ese proyecto, y esto es lo singularmente llamativo, no es un secreto, pero es algo que a veces no se lo consigna adecuadamente, este funcionario del Tesoro de los Estados Unidos, en 1948, es decir, poco tiempo después, tuvo que ir al Senado porque fue investigado por la comisión de McCarthy de probable agente de la Unión Soviética. Por eso a veces es una paradoja que la izquierda, desde que nació el Fondo Monetario, lo ve como el ícono del imperialismo americano, y quien lo pensó estuvo sospechado de haber sido un agente soviético. En realidad eso fue al Senado en el año 48,
le hicieron una serie de preguntas, debe haber pasado una situación de bastante estrés, y White se murió 2 meses después de haber declarado en el Senado en el año 48. Pero esto es cómo funciona. Voy a pedir si me puede poner la placa anterior. Este es el poder relativo de votos de los principales países. Por eso es que se dice que Estados Unidos, llevarse bien con Estados Unidos, ayuda a conseguir apoyo del fondo. Estados Unidos tiene casi el 17% de la cuota y del poder de votos. Y le sigue Japón. China tiene 6, Alemania 5, Francia 4, Reino Unido 4 y Arabia Saudita 2. ¿Cómo decide el fondo? ¿Qué es lo que está haciendo por estas horas el staff del fondo? Bueno, se reúnen, por ejemplo, con Argentina y discuten qué es lo que quiere Argentina. Argentina está pidiendo plata y no es la primera vez que le pide. Y entonces se discuten las condiciones. Seguramente va a haber una discusión sobre el monto. Algunos han filtrado desde el gobierno que serían cerca de $20.000 millones, y se discute también ciertas decisiones en materia de política económica, por ejemplo, la política cambiaria. Entonces, de esa discusión, finalmente se llega a un acuerdo y se eleva ese acuerdo del staff con el gobierno del país que solicita la asistencia, se eleva al board, al directorio, y en ese directorio finalmente se vota asistirlo al país. Esto es, en el caso que estamos viviendo nosotros, seguramente, de acuerdo a lo que ha dicho además el licenciado Milei, seguramente eso va a ocurrir a mediados de abril. Pero esa es la distribución de poder. Para el que tenga curiosidad para saber cuál es el porcentaje de la cuota que tiene Argentina, es 0,66%. Pero ahora veamos la siguiente imagen. Miren, hemos ido al fondo más o menos 23 veces va a ser con esta. Y debemos haber firmado unos 28 acuerdos. Fíjense, en 1956 Argentina pidió ingresar al fondo, hizo el aporte de la cuota. Al fondo se hacía un aporte que era en oro y un aporte en moneda, y pidió $75 millones. Fue el primer acuerdo stand-by que firmó la Argentina. ¿Por qué? Porque la primera crisis de sector externo que tuvo la Argentina venía del año 48. En el año 48, durante el gobierno del general Perón, había habido un problema en el sector externo. Bueno, eso se fue difiriendo, luego vino la revolución que lo despojó a Perón del poder, y en el 56 firmó el primer acuerdo. Después está, entre 1958 y 1961 tenemos el stand-by, el presidente era el doctor Frondizi. 1962, otro stand-by, 100 millones. 1976, el gobierno militar firmó varios acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En 1984, 1.400 millones, 1.200 millones en el 89. Bueno, y así llegamos hasta el crédito más importante que ha dado el Fondo Monetario y el más grande que ha sacado la Argentina, de 57.100 millones durante la gestión del presidente Macri, que de esos 57.100 millones, en realidad efectivamente se desembolsaron un monto más bajo. Y en 2022 se recurrió a una reestructuración, se obtuvo un programa de facilidades extendidas, que es el que seguramente ahora se va a volver a discutir. Lo más probable es que en este proceso nuevamente Argentina firme un nuevo crédito. De todas esas veces, nosotros hemos defaulteado la deuda, es decir, hemos dejado de pagar la deuda muchísimas veces. Y eso es lo que explica, además, más la incertidumbre, más las dudas que hay sobre el futuro político de Argentina, es lo que explica la tasa tan alta de riesgo país que tiene Argentina. Bueno, vamos a seguramente conseguir ese apoyo. Ese apoyo, una parte, seguramente va a ir destinada a pagar las deudas que tenemos con el fondo. O sea que mi impresión es que los desembolsos van a ser cada 3 o cada 4 meses, coincidiendo con el cronograma de las obligaciones de repago que tiene Argentina. Y otra parte se va a usar para pagarle al Banco Central de la República Argentina unas letras intransferibles que gobiernos pasados le colocaron para usar los dólares. ¿Cuál va a ser la restricción más fuerte? Mi impresión es que algún cambio va a haber en la política cambiaria.
El gobierno no quiere, y además yo diría no es muy aconsejable, una devaluación porque eso le va a pegar al nivel general de precios, que es como el objetivo y la bandera electoral que tiene este gobierno. Pero seguramente en el Fondo Monetario ven que el tipo de cambio, es decir, el valor del dólar en Argentina es muy bajo. Y entonces lo más probable es que les sugieran flexibilizar el tipo de cambio, probablemente con una banda, probablemente esa banda sea muy estrecha al principio, pero en la idea de que Argentina camine a una situación más normal en materia de política cambiaria. Lo vamos a ver seguramente en las próximas semanas y vamos a seguir con algún cuidado esta relación tan extraña que Argentina es el único país que ha ido 27 veces o 26 veces al fondo, que ha tenido créditos 23 o 24 o 25 veces y que además el fondo le sigue prestando. Vamos ahora a combinar esto, después del corte, con el análisis de la situación política en manos de un especialista que es César Castro.